Bien, antes que nada, Elena, te damos la bienvenida a este espacio de entrevista del segundo Congreso Internacional de Coaching Ontológico Profesional, organizado por ACOP. Bienvenida a Mar del Plata, ¿cómo te sentís? Fascinada, Ujú. con muchos recuerdos y añoranzas de la niñez. Ajá, ¿alguno en especial que quieras compartir? A ver, yo venía acá con mi abuelo Ujú. y una de las pasiones mías, que en aquella época, y no se vale calcular la edad, era que el único lugar donde había alfajores Habana era acá. Claro, bueno, Entonces esto para mí significaba comer alfajores, sí. ¿no? Aparte de la playa y de todo lo demás, pero lo de los alfajores sigue siendo hoy Ujú. un lugar de placer. Qué lindo, qué lindo. ¿Y qué sentís que te dio esta platea de más de 650 personas que están presentes hoy en el Congreso, más de 200 almas que están por streaming? A ver, lo primero que te diría es el abrazo amoroso, ¿no? Eh, el nivel de reconocimiento es emocionante, es precioso. Y ver lo que ha pasado con el coaching en la Argentina, ¿Qué pasó ¿no? con el coaching argentino? Y si tú piensas, vamos a hablar de historia del Sí, coaching en la hablamos. Argentina. Cuando yo empecé con esto acá en la Argentina y que empecé a estudiar con Jim Selman, y Jim me presentó a Flores, y de ahí viene toda mi rama. Sí. Yo escuché cosas, bueno, escuché y se publicaron, ¿no? Primero dijeron que hacía una dentista haciendo psicología y yo quería explicar qué era psicología, no entendían nada, porque se habían aferrado a que lo era. Eh, y después de eso, sabes que me puse a estudiar psicología y dije, pues si hay que ser psicóloga, voy a ser psicóloga, aunque nunca ejercí como psicóloga, pero me recibí de psicóloga, tengo mi licenciatura en psicología, así que tengo autoridad para decir esto no tiene nada que ver con la psicología. Después de eso hubo alguien que además dijo, y bueno, sí será psicóloga, pero debe ser bruja por las cosas que le pasan a la gente, sí, debe ser bruja por las cosas que le pasan a la gente cuando ella trabaja con ellos, ¿no? Entonces dije, pues si yo soy bruja, yo voy a poner una escuela de brujos, ¿no? Y entonces salí a decir, además no lo tengo que firmar yo, lo tiene que firmar la Secretaría de Educación, porque esto se puede aprender y porque esto lo puede hacer cualquiera y porque estamos trayendo al mundo una herramienta para que la gente se sienta poderosa y pueda crear el futuro que sueña y pueda ir por lo que le importa y que le dé sentido y valor a su vida. Y bueno, por supuesto con toda la emoción y la locura. Y ahí me fui a negociar a la Secretaría de Educación. 2 años. No te puedo decir la respuesta, pero gracias a un amigo querido, José Bernardo, que empujó un poco más, salió. Y empezamos las primeras formaciones acá con Jim Selman. Sí. Y nos reuníamos y era una secta de brujos, o sea, más o menos venía por ahí, ¿no? Recuerdo alguna vez con Olga Hermano una conversación y entonces Olga, que en aquel momento estaba en la Secretaría de Economía, le digo, Olga, ¿cómo ves esto? Y dice, no, Elena, esto hay que agremiarse porque si no tenemos fuerza. Y ahí empezó a surgir la COP, se empezaron a juntar los que eran, se estaban formando y de ahí vino la COP. O sea, La PC en ese momento. Cuando tú piensas en ese camino en donde casi estábamos escondidos y miras el número de gente que hay hoy y, y ves cuando la gente te dice gracias por cómo se transformó mi vida, caramba, esto es mucho más grande y mucho más importante de lo que nosotros somos. Y esa fue la historia en la Argentina. Yo te diría, en otros países, y lo digo por la experiencia, eh, no partieron de este lugar de lucha y de escondite de la brujería o de la discusión con la psicología. No, no empezaron de ahí. Empezaron encontrando y abrazando una herramienta en donde aprender a partir del diálogo con otro, sus incoherencias, para que puedas decir acá, no sé, y te atrevas a aprender, y
que llegues a la acción, Sí. ¿no? Eh, fue algo extraordinario. Y si te fijas, 30 años en la historia del mundo es nada. Y hoy, Como dice el 30 tango. años, claro, en 30 años no hay país donde no haya coaches. No hay país. En el África hay coaches. En todos lados hay coaches. Y teniendo en cuenta esto, ¿no? Esta historia de 30 años, llegas hoy al Congreso, al segundo ¿Sí? Congreso Internacional del Coaching Ontológico, a proponernos a conversar de qué. ¿Qué nos invitas a conversar hoy? Bueno, yo te diría, a mí me gustaría dos cosas. Sí. Una es, por un lado, ¿cómo hacemos para jerarquizar y generar mayor respeto en aquellos países en donde los coaches no tenemos el reconocimiento claro por el trabajo que hacemos? Yo creo que ahí nos tenemos que hacer cargo, Bien. hacernos responsables. Bien. Y si nos hacemos responsables, darnos cuenta que tenemos un tema de identidad y empezar a trabajar nuestra identidad. Pero por el otro lado, hoy no podemos ser los mismos coaches que éramos hace 30 años. Si te das cuenta, hubo toda una evolución. Por ejemplo, cuando yo empecé a hacer coaching y lo veía a Jim o a cualquiera, el cliente empezaba a hablar y tú cazabas un juicio así al Claro. coso y le destrozabas, ¿no? Claro. Hoy hay un respeto por el cliente al punto tal que tú tratas de llegar a un acuerdo, hacerle preguntas para saber exactamente qué es lo que quiere conseguir y tú respetas lo que el cliente quiere conseguir. No tienes que estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Tú vas a trabajar para lo que el cliente quiere. Entonces, alguna gente quiere cambiar un punto de vista y otra gente quiere declarar o quiere desarrollar una competencia y otra gente quiere diferentes cosas. Y tú vas a eso que tu cliente quiere. Creo también que los campos de aplicación del coaching se han abierto. Entonces, hoy el coaching necesita de una flexibilidad, el coaching está evolucionando y no es que antes lo hacíamos mal, no. Antes veíamos lo que veíamos y hoy vemos lo que vemos. Teniendo en cuenta esto, ¿no? Y se me viene a la idea de pandemia, pospandemia, virtualidad, inteligencia artificial. ¿Cuál es el núcleo de posibilidades que tenemos hoy con la profesión? A ver, yo mucho antes de la pandemia Sí. no solamente trabajaba por internet y trabajaba por internet con clientes, bueno, uno de los lugares donde trabajo mucho es el Asia, Sí. del Asia, sino que, por ejemplo, personalmente había levantado mi oficina. Sí. Y así de risa le decía a mi socia, mira, Adriana, las dos que facturamos y trabajamos somos nosotras dos. Estamos afuera de la oficina todo el día. Y en la oficina las chicas están sentadas, toman mate, toman café, usan papel, tienen tiempo para pelearse. Y nosotros estamos en la calle corriendo. Yo no quiero trabajar más así, ¿por qué no nos vamos a casa? No se va a poder, porque la gente se tiene que juntar. Probemos. Va a ser 9 años que levantamos la oficina. O sea, cuando llegó la pandemia, nosotros estábamos felices, Claro. organizadísimos, ¿no? Entonces, sí, ese mundo cambia. Yo creo que hoy, por ejemplo, hay, no sé por qué, un terror a la inteligencia artificial. Y no es que yo desvalorice, creo que estamos haciendo un trabajo extraordinario. Creo que realmente hay un progreso tan importante. Es increíble. Pero si te fijas, la inteligencia artificial, ¿desde qué lugar está pensada? Y ahí me acuerdo de otro filósofo que escribió un libro con Fernando Flores, el de Computers and Cognition, Hubert Dreyfus, que tengo el honor de haberlo conocido. Falleció, no me acuerdo si en el 17 o el 18. Pelirrojo, chiquitito, así, flaquito, autodeportivo, un divino viviendo en San Francisco. Sí. Y Hubert Dreyfus decía, la inteligencia artificial va a desarrollar algo maravilloso.
pero no es igual al pensamiento del hombre. ¿Por qué no es igual al pensamiento del hombre? Porque nosotros le estamos poniendo lo que sabemos y le vamos a enseñar a decidir. Y decidir tiene que ver con seguir una lógica, por lo cual le puedes enseñar una lógica, dos lógicas, tres lógicas. Pero el ser humano además elige. Y cuando elige, le importa un pepino la lógica, ¿no? Entonces, tú puedes decir, voy a decidir si me mudo o no me mudo. Entonces piensas en los pros, los contras, cuánto te sale mudarte, ¿no? Si vas a gastar menos en el alquiler, pero la mudanza te sale bla, entonces no me conviene mudarme porque eso es lo mismo que gastaría en el año, ¿está? Ahora, cuando te enamoras, aunque tu mamá te diga, nena, por ahí no es, el historia pro y contra, agarrás bollito y lo tiras. bollito con el pro y contra y allá voy, Claro. ¿está? Sí. Eso es elegir. Claro. Entonces, ¿cómo esa máquina y cómo los que cargan esa máquina miran al ser humano? Es que todavía lo miran desde el lugar del conocimiento y desde el saber. Entonces, es un gran aporte, increíble aporte. Pero no nos reemplaza. Escuchaba esto decir que, sí, perfecto, no tienes esto de la percepción que la tenemos nosotros, ¿no? Y que también nos permite elegir de otro lado, no de la lógica. Esta intuición, este deseo. Máquina no intuye. Claro. La máquina no elige. Tal cual. La máquina sigue un proceso de razonamiento. Exactamente. A veces lo hacemos. Sí. Muchas otras no. La máquina toma una no opción. No habría gente que fume. Tal cual. Exactamente. Grabando. Bien. Elena, te escuché hablar de esto de que antes de la pandemia ya habías levantado tu oficina. Sí. Y me vino a la cabeza la anécdota que contaste tú de que un CEO a quien coachabas había tirado las paredes de su oficina. Todo tirado. Impresionante. ¿Cuál sentís vos, y te invito a que cuentes también la historia, y cuál sentís vos que son las paredes que debemos tirar en la profesión? A ver, ¿quieres que te vuelva a contar la historia? Por favor. CEO de una multinacional en México de equipos médicos sí. especializados, ¿no? Que hasta ese momento había sido como la marca. Entonces, la verdad no tenían que salir a vender. Los hospitales llamaban, los laboratorios llamaban y les compraban. Empezaron a llegar los chinos, los japoneses y otros más, y tenían que sacar a la gente de la oficina. Entonces mandan a este señor, que venía, no me acuerdo si de Puerto Rico, y este señor era su primer vez de CEO. Sí. Pero además le dijeron algo que fue, ojalá puedas, porque si no puedes, se te acabó la carrera, ¿no? Entonces, pobre hombre venía con una cierta presión, te voy a contar. E hizo lo que hace cualquier persona que está presionada y que tiene miedo, agarrar del cuello así al tipo, y entonces si lo tenía cada 10 minutos adentro, y si no te está saliendo, haz esto, y si no puedes con este cliente, dame el teléfono que yo lo llamo, claro. O sea, se llama control. Pero para los que no lo sepan, pero me parece raro que el público no lo entonces me piden si yo lo puedo coachar. Sí. Y empezamos a trabajar en coaching. 10 sesiones. Terminé el coaching, adiós, el tipo le fue extraordinario. Recibió un premio, se lo dieron en Brasil, fue el país que más vendió de toda la región. Increíble. Bueno, lo felicité, por supuesto, adiós, chao, se acabó. Pasó como un año y medio, no sé, una cosa así. Un día lo llamo solo para saber cómo está, o sea, estas cosas del WhatsApp, exactamente. Hola, me acordé de ti, ¿cómo estás? Ay, Elena, qué lindo saber de ti, oye, ¿cómo me gustaría verte? ¿Te vienes a tomar un café? Bueno, fui a la oficina. Cuando entro, estás acostumbrado a mirar, ¿no?
y están los cubículos, porque además, no sé si acá estará igual, pero allá está el cubículo más grande Claro, sí. y de mejores muebles, Exactamente. y que además tiene cafetera, Claro. es el del jefe. Después viene un cubículo no tan grande, que es el del primer gerente, pero es más grande que el del segundo. Claro, exactamente. ¿No? Y después vas viendo que el cubículo se hace cada vez más chico y después hay N mil números de sitios Claro. de los otros que son, en México le dirían achichincles, los chiquititos así, porque se sientan ahí afuera. Claro. Cuando llego, veo, no están más las oficinas, ni la de él, dos oficinitas chiquititas con unos sillones comodísimos, unos lugares con una mesa alta, con varias sillas, otros con la mesa bajita, con sillitas para sentarse, y lugares de trabajo más grandes que los anteriores, todos distribuidos por todos lados, ¿no? Le digo, cambio en la oficina, ¿qué pasó? Y me dice, ay, ¿viste? Es lo que aprendí contigo. Conmigo nunca hablamos de esto. Y me dice, ¿cómo que no? Yo creo en la gente y además quiero que la gente trabaje junta, tengo que tirar las paredes. Me dijo que la compañía le había dado otro reconocimiento, que estaban evaluando cómo funcionaba el modelo porque lo querían trasladar a otras oficinas de la misma empresa. Y bueno, me reí mucho porque le digo, ¿y tú dónde te sientas? Ah, en el lugar que esté libre. ¿No? Y entonces me viene y me dice, lo que pasa es que cuando me voy a sentar, se miran todos, como diciendo, ¿dónde, no? Claro. Se va a poner el jefe. Dice, y el único inconsciente que viene solito y se sienta a mi lado es un becario. ¿No? Entonces, bueno, un poco esa es la historia. Yo creo que ya se empezaron a tirar las paredes. Y yo creo que las paredes son nuestras, ¿no? Quiero decir barbaridades. Hace 35 años que estudio ontología y estudio y he tenido grandísimos maestros. Considero que no sé nada, no sé poquito, ¿no? Pero también me di cuenta que si bien genéricamente no nos queda otra más que hablar de esto como el coaching ontológico, si nos ponemos serios y nos preguntamos dónde vive el coaching ontológico vive dentro de la gente que hace coaching, pero no sé si ontológico, hace lo que puede con lo que aprendió y entiende que es la ontología. Entonces yo creo que tenemos que empezar a ser más humildes, uno, darnos cuenta que si hablamos de que nos basamos en una filosofía, nos falta aprender mucho más. Yo quisiera decir que nos inspiramos en algunas filosofías existencialistas, pero lo nuestro es un modelo de aprendizaje. Es un aprendizaje mediado por un tercero. Lo decía Vygotsky hace no muchos años. Vygotsky decía, los seres humanos aprenden en las conversaciones con otros. Y ni hablar de Sócrates, ¿no? Entonces estoy poniendo dos extremos, pero nosotros sabemos que hay un espacio conversacional y sobre todo de intimidad que permite que tú mires lo que nunca has mirado, reconozcas lo que te pasa y puedas tal vez arriesgarte a tomar las acciones que nunca tomaste. Entonces, yo te diría, démonos cuenta de los propios límites que las escuelas de coaching ponemos. Bien. Dos, creo que la otra ceguera, que es una ceguera que me preocupa, es que solo el 7% de la gente que estudia coaching trabaja con coaching.
la verdad es que es un gran fracaso. Entonces la gente, yo creo que sigue estudiando coaching por lo que el coaching produce, inclusive como transformación personal, ¿no? Eh, pero creo que nos tenemos que hacer cargo de que tal vez nos quedó una parte en la transparencia, y es en el cómo educamos y en el cómo entrenamos en coaching. Nosotros venimos de una manera de enseñar, una manera de educar, en donde educamos en la técnica y en el conocimiento. Pero el coach, por naturaleza, es un entrepreneur. Es alguien que tiene que crear su empresa, que tiene que correr riesgos. Y nosotros no hablamos de eso, no lo mostramos, no hacemos que nuestros coaches o la gente que empieza aprenda a correr esos riesgos, que los invitemos a correr riesgos más grandes. Porque yo creo que va a ser muy difícil que un coach sea un empleado. Porque en donde eres empleado ya reportas a una manera de mirar el mundo en la cual vas a condicionar cualquier conversación de cualquier persona que de esa organización venga a hablar contigo, ¿no? Entonces, para poder tener esa independencia, tenemos que lograr ser independientes, ¿no? Entonces, creo que eso también nos falta. Creo también que tenemos que aprender a ampliar nuestro mundo. Y ampliar el mundo es darnos cuenta que la única herramienta que tiene un coach es sí mismo. Si bien tampoco es la herramienta la que hace una profesión, porque si tú dices, bueno, la herramienta hace la profesión, entonces el carpintero es carpintero porque maneja bien el martillo. Yo me compro el mejor martillo, un Black & Decker poderoso, y voy a poner bien el clavo. No es el martillo el que me hace poner el clavo, es cómo yo aprendo a hacer con el martillo lo que hago para que el clavo quede bien puesto. Entonces yo creo que un coach tiene que darse cuenta que la única herramienta que tiene es sí mismo, y que afilar esa herramienta, preparar esa herramienta, requiere de un trabajo cotidiano, de darte cuenta de lo que nunca se va a acabar, ¿no? De cuál es el juicio que hoy te está limitando, de darte cuenta de cómo te frenan tus propios miedos. Porque todas las conversaciones que tú no quieras tener contigo, no las vas a poder escuchar en el otro, te quedan en la transparencia. Entonces, se te achica el mundo. Y la otra, creo también que tenemos que ampliar el mundo. Yo escucho a muchos coaches que dicen, yo quiero trabajar con los CEOs porque a esos pagan. Claro. Sí, es cierto. Pero ese CEO llegó a CEO porque tiene una amplitud de mirada, tiene una capacidad de mirar el mundo y de ver cosas en el mundo, que si yo no amplío la mía, mi mundo es muy pequeño para él y no me va a contratar como coach, porque me quedé chiquito. Entonces, sí es un trabajo muy grande. Yo encuentro que hay gente que dice, es una profesión en donde en 2 años terminé. No, en 2 años no terminaste nada. En 2 años empezaste. Exactamente. Sí. O sea, naces, pero bebé, ni habla, ni come solo, y a partir de ahí es un trabajo personal de toda la vida,
de inversión en desarrollarte, Sí. en crecer, en ampliar la mirada, en aprender de técnicas, en adquirir profundamente las competencias, que no se va a acabar nunca. No es que ahora ya está, Claro. ¿no? Yo siempre tomando el pelo a la gente digo, cuando uno llega a Master Coach, ya no va más al baño. Claro. Pero Master Coach, comemos uvas de cristal. Claro. Entonces, ni baño. Claro. ¿Está? No es eso. Master Coach es el que recién empieza y dice, ok, ya llegué a un nivel en donde a partir de acá, la verdad, empiezo a hacer un camino en donde técnicamente parece que más o menos le doy, Sí. pero ahora viene la diferencia que tengo que hacer. A partir de ahí. Sí. ¿Está? Sí. Entonces, todas esas cosas nos faltan aquí. Hoy lo escuché a Marchesán Sí. y creo que él dijo algunas cosas que son necesarias hoy. O sea, salgámonos, por ejemplo, me pasó a mí. Sí. Cuando llegué a trabajar a México, obviamente llegué como coach ontológica y de golpe viajaba a Estados Unidos y me decían, ¿coach qué? ¿Odontológica? No, odontológico no, ontológico. Yo decía, pero como ustedes no son coaches ontológicos. No, no somos coaches ontológicos. Yo decía, deben ser una porquería. No, no son una porquería. No, también funciona. Entonces, ¿qué pasa si nosotros podemos empezar a abrazar, salir de los contextos cerrados y empezar a abrazar, a escuchar más, ¿no? Él habló de la complejidad, yo creo que es un tema trascendente, pero así como eso, como las diferentes ontologías, como, bueno, yo creo que hay un desafío muy grande en ver cómo comprendemos la intimidad. Yo me di cuenta, yo me hago cargo de eso. Que nosotros creemos que si le sonreímos en el video, decimos, bueno, siéntete lo que pasa acá adentro, entre nosotros, y puedes hablar con tranquilidad. Yo no hago juicios. Inclusive, creemos que hablando más bajo también queremos... Sí hacemos juicios. Ojalá sean de posibilidad. Bien. Pero los juicios los vamos a hacer. Ahora, eso no es intimidad. Tampoco es intimidad querer ayudar. Porque si me quieres ayudar, tú estás mejor que yo. ¿No? Entonces, la verdad, tampoco es intimidad. ¿Cómo podemos hacer para empezar a entender un espacio que es nuevo para todos, para mí también, de plena aceptación del otro, de entrar con el otro en lo desconocido y no pegarme el susto yo y entonces le corto la pregunta y no sigo por ahí porque por ahí no sigamos porque me la voy a ver negras? ¿Cómo hacemos para eso? ¿Cómo podemos aprender la intimidad? Que además no es la misma contigo que con ella o con él. No. Porque como decía Jim, si tú eres cloro y yo soy sodio, vamos a hacer cloruro de sodio. Pero si él, en vez de cloruro, es clorato, vamos a hacer una sal diferente. O sea, nosotros nos transformamos con el otro. Hacemos una mezcla diferente. Sí. ¿Cómo hacemos para que tengamos esa flexibilidad de crear ese espacio de intimidad que le permita al otro mirarse en total libertad? En el Congreso estarás llevando a la práctica esto, ¿no? Esto que traes de la intimidad, ¿no? Estarás creando intimidad con casi 900.000 almas, personas, ¿sí? Y esa intimidad que vas a crear con toda esa comunidad de coaches. ¿Cuál es el impacto? ¿Cuál es la huella que querés dejar en el Congreso? Quiero responder al pedido que me hizo Hugo. Yo creo fervientemente en el coaching. Creo que la Argentina por cultura
le tira a lo nuevo, ¿sabes? Y veo al coaching muy atacado. Puede que en otros lugares también, pero quiero hablar de acá. Sí. Yo nací acá. Y quiero trabajar para que nos hagamos cargo de eso. Y que empecemos a hacer las promesas que sean necesarias hacer. Porque nosotros podemos hacer promesas para cambiar nuestra identidad. Entonces, si hay algo que me trae aquí, es asistir a que aquí cambiemos nuestra identidad. Irina, te agradezco en nombre de todo. A COP te da las gracias por este espacio que nos permitís, que nos regalás. Será un placer escucharte y desde ya, gracias por lo que nos traes y que nos compartís. Muchas gracias, Irina. Gracias, Arturo. No, por Gracias. favor, gracias.